Gracias, Cris. Me guarda alguito, ¿verdad? Porque veo que está pasándola muy bien. Y nosotros aquí en Llegó la Hora también queremos que usted la pase bien, pero en ocasiones que tome en cuenta nuestros temas que le pueden servir en situaciones muy particulares. De hecho, el INEC hizo un estudio donde reveló que el 3,7% de la población adulta vive con limitación visual. Y esto que no se corrige del todo. Es una encuesta nacional sobre discapacidad. Y en el 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social registró miles de consultas por problemas oculares, un aumento que preocupa a los especialistas. Pero bueno, ¿qué significa esto para la vida diaria? ¿Qué opciones tienen las personas que en ocasiones tienen una visión baja y en estos casos no vuelven a ser los mismos? Hoy lo descubriremos junto a la experta en rehabilitación visual, la doctora María José Murillo, a quien recibimos aquí en Llegó la Hora. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y hablar de un tema que me apasiona. Realmente. Se nota porque veo muchas cositas aquí que van a ayudarnos a entender esto, pero primero ubiquemos qué es el visión baja, el término como tal. Ok, la visión baja es cuando un paciente ya tuvo su tratamiento médico, su tratamiento quirúrgico y con su mejor corrección óptica, pero hay una patología de fondo, ¿verdad? Puede ser algo a nivel ocular como tal de órgano, algo en la vía visual o algo a nivel cerebral, por algún tipo de tumor, algún accidente cerebrovascular. Ok, pueden ser diferentes causas lo que provoca que la visión se vea afectada. Es correcto, sí. Desde enfermedades de retina, vía visual y cerebro. ¿Y en qué casos es donde la persona dice, necesito ir a atenderme porque hay que trabajar esto? O definitivamente dice, ya mi ojo se está deteriorando, no hay vuelta atrás. Bueno, esto es un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Trabajamos de la mano con el médico oftalmólogo, es el que nos refiere al paciente ya con la patología ocular en este caso, o con los neurólogos también que nos refieren a los pacientes, donde ya ellos hicieron toda la parte médica que pudieron hacer y ya el paciente está teniendo diferentes limitaciones para poder hacer sus actividades diarias, como poder leer, poder cocinar, poder ver la televisión. Y es que a veces subestimamos ese impacto que tiene en nuestra visión. Ya cuando cumplimos los 40, ¿verdad? Que le comentaba en algún momento, uno empieza a notar que el ojo ya se deteriora por parte de su ciclo pues, de vida también. Fisiológico. Pero, y en estos casos, ¿qué hacemos con algún tipo de detección? ¿Cómo sabemos que esto ya nos está llevando a trabajar el tema de visión baja? Ok, lo principal es la detección temprana de la patología ocular. A nosotros nos lo refieran a tiempo porque la visión baja la clasificamos en leve, moderada y severa. El leve es donde todavía el paciente puede hacer como sus actividades, siente como que puede seguir ahí defendiéndose, ¿verdad? Ya cuando está la patología moderada, o sea, ya la visión baja moderada, es cuando tiene las limitaciones. Entonces ahí ya el médico no lo refiere para poder realizar lo que son la rehabilitación visual también o darle los diferentes tipos de ayudas ópticas o no ópticas. Cuando el paciente ya siente que con su mejor corrección óptica y con el tratamiento médico ya el paciente no está teniendo como su resultado o su calidad de vida se está viendo interferida, ahí es donde entramos nosotros. Y que es importante entonces que lo hagan a tiempo para que no afecte pues sus tareas cotidianas. Exacto. Doctora, ¿en qué parte del ojo es donde se empieza a reflejar este tipo de problemas? Ok, hay diferentes tipos de patologías. A nivel ocular como tal, traje esto para que vean. Esto es nuestra visión central. La visión central está la mácula. Esto es lo que nos permite a nosotros ver rostros, manejar, leer, cocinar, escribir, hacer absolutamente todo. Si esta zona se afecta, el paciente empieza a perder esa capacidad para hacer las actividades cotidianamente. Quiere decir que si es la central, vamos a ver, ok, yo logro ver como alrededor nada más, es así, ¿verdad? Ve solamente por la periferia, ahí es donde entro yo y empiezo a estimular, a rehabilitar esa periferia para que el cerebro empiece a interpretar esa nueva imagen y el paciente pueda seguir realizando sus actividades. Qué curioso, se puede adaptar entonces la visión para este tipo El cerebro es demasiado poderoso y es increíble lo que por medio de la rehabilitación podemos hacer nuevas conexiones a nivel cerebral y le mandamos esa nueva información al cerebro que aprenda a ver por esa otra zona. Este otro lente lo que refleja es lo contrario, no es la zona central sino alrededor. Exacto, esa es una patología que se llama glaucoma.
El glaucoma es la ceguera silenciosa. El paciente empieza a perder lo que es su visión periférica y muchas veces no se da cuenta. Y la visión se hace tubular completamente. Entonces, se va achicando el rango de visión. Exacto. Entonces, el paciente puede tener una agudeza visual de un 100%, ¿verdad? Un 20-20 como le conocemos, pero tiene un campo visual muy reducido. Eso va a provocar que el paciente se pueda tropezar y su movilidad no va a ser la más adecuada. Claro, porque no tiene esa visión que le evita algún tipo de contacto o golpe con otras cosas, ¿verdad? ¿Qué es? Me llama la atención. Vamos a ver puntitos. Exacto. Bueno, manchitas en la vista. Hacemos alusión de que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, ¿verdad? Entonces, esto es una patología que da a pacientes que son diabéticos. Se llama retinopatía diabética. Entonces, el paciente empieza a ver como manchitas, ¿verdad? En la visión. Eso se puede hacer más grande y más grande hasta llegar a zona de mácula, provocar una visión baja. ¿Y qué provoca esas manchitas, doctora? Eso lo que pasa es que en el ojito, dentro, nuestra vascularización empieza a generar microhemorragias. ¿Okay? Esos son nuestros vasos sanguíneos. Entonces, acá. Entonces, los vasitos sanguíneos empiezan a generar pequeñas microhemorragias. Esas hemorragias se empiezan a hacer todavía más grandes y se empieza a generar nuevos vasos sanguíneos anormales. Y es donde, si llega a mácula, ella se va a hinchar también y va a provocar que la visión baje. ¿Y esto también puede ser producto de algo que contaminó el ojo, alguna lesión? Sí, pueden haber lesiones como lo que es la toxoplasmosis, ¿verdad? Que la toxoplasmosis también puede generar visión baja si afecta a mácula. ¿Y en ese caso se corrige? O sea, ¿puede eliminar el parásito o no? Se puede mantener, ¿verdad? Pero la cicatriz ya quedó. Lo que se daña en el ojito, en la parte de retina, ya no hay reparación, ¿verdad? Lo que se dañó, exacto. Por eso es importante verlo a tiempo. Por eso es importante los controles anuales, porque muchas cosas dentro del ojo no avisan, o sea, al paciente no le dan síntomas de nada. Un ejemplo, si en la retinopatía diabética yo detecto una microhemorragia en la parte superior, y no ha llegado o no se ha difuminado en otras zonas, inmediatamente se refiere al subespecialista, en este caso el oftalmólogo especialista en retina, y se puede poner en tratamiento el paciente. Doctora, ¿y estos otros lentes que son como por sectores? ¿Puede ocurrir que como vimos ahora, bueno, cubría todo el borde, pero en estos casos son como por partes, ¿verdad? Exacto. Eso es porque ya es en la vía visual, ¿okay? Ya es la parte que conecta el ojito con el cerebro. Entonces, depende de qué afectación se dé en la vía visual, podemos tener algo que se llaman hemianopsias. Las hemianopsias son pérdidas de visiones, ya sean laterales o ya sean nasales. ¿Y estos casos también tienen que ver un poco con la patología que trae el ojo? Con la patología ocular, más que todo, ya el ojo no, porque el ojo está intacto, el ojo está sano. Ahí donde vemos qué raro, qué le pasó al paciente. Entonces hay que investigar más atrás, ya por medio de resonancias, TAC y demás, para ver en la parte de la vía visual qué fue lo que se vio afectado. Doctora, que es a nivel neurológico. Y a nivel de diagnóstico, ¿qué se hace también para entender un poco de este proceso de análisis? Ok, bueno, primero hacemos una valoración para ver la visión funcional del paciente. Son consultas que sí duramos como 2 horas, son consultas muy extensas. ¿Por qué? Porque buscamos el remanente visual. ¿Cuál es esa visión funcional que el paciente tiene y sacarle el máximo provecho? Con diferentes tipos de ayudas ópticas, ayudas no ópticas, tipos de filtros especiales, y hacemos la valoración para que el paciente vuelva a tener esa calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que el paciente le está afectando? Si puede que haya cosas que no pueda realizar, no sé, un ejemplo, que pueda que no vuelva a manejar, pero puede volver a leer. Ay, es que doctora, a mí me gusta cocinar, pero me estoy cortando. Les enseñamos técnicas para eso, ¿verdad? Entonces puede que hayan cosas que no, pero otras que sí. Entonces, qué interesante, doctora. Quiere decir que en el proceso de rehabilitación, como que nuevamente se adapta la visión a la realidad de cada quien. Exactamente, se adapta a la realidad. Y esto de los lentitos que usted tenía aquí de estos colores, explíquenos también cómo funciona. Sí, tenemos lo que son lentes. Estos son lentes o filtros, son tratamientos de absorción selectiva. ¿Okay? Esto lo que va a hacer es disminuir el deslumbramiento, mejorar el contraste para que el paciente se sienta más cómodo, ya sea en interiores o en exteriores. ¿El efecto de luz le provoca? Le provoca mucho. Depende de la patología, el paciente ocupa más luz o menos luz. Entonces, de hecho, la luz es una ayuda no óptica que necesitamos en los pacientes con visión baja, para que estos lentecitos les dé esa seguridad para poder caminar nuevamente, o para estar en la casa, o para exteriores que no se deslumbren y no les baje más la visión. Puede ocurrir que alguien, al notar que está teniendo estas afectaciones visuales, diga, no, esto es parte de, y no busque ayuda.
Pasa muchísimo. Y aparte de esto, de que no busca ayuda, ¿qué otro error puede cometer una persona que está teniendo una visión baja y que no se atiende? Lo primero, y lamentablemente lo que dicen es que me dijeron no hay nada que hacer. Eso es lo que sucede muchísimo. Y sí, puede que no haya nada que hacer a nivel médico y quirúrgico, pero a nivel de rehabilitación y con las ayudas que hoy en día tenemos, se puede hacer muchísimo por estos pacientes. Tengo pacientes que a veces 20 años diagnosticados y le dijeron no había nada que hacer, llegan donde mí y yo, pero no, sí podemos hacer mucho todavía, ¿verdad? Saquémoslo. Yo soy de las que tenemos que drenar, exprimir esa visión, ¿verdad? Para que el paciente vuelva a tener esa calidad de vida. ¿Qué otro elemento también ayuda en este proceso de rehabilitar? Bueno, tenemos, lo que son tiposcopios. Esto es para que el paciente pueda volver a escribir, ¿verdad? Lo usamos mucho también en niños, porque las enfermedades oculares también pueden ser congénitas, ¿verdad? Niños que nacen con visión baja. Entonces, rehabilitarlo desde niños es fundamental. Pacientes que a veces no saben dónde firmar para que vuelvan a sentir esa independencia. Entonces, esos son tiposcopios que utilizamos. Y se adapta donde el texto necesita que esté la escritura. Exacto. Entonces, lo ponemos ahí y ya el paciente, a la hora que hay contraste blanco con negro, esos son altos contrastes. Voy a mostrarlo aquí para ver ese contraste que llama la atención. Aquí ves, entonces tenemos la hojita, en esta de acá. En esa. Ok, tenemos la hoja y entonces donde necesita la persona hacer esa lectura o esa escritura, esto le facilita, aquí, ahí, ¿verdad? Exacto. Si es aquí o si es aquí. Y eso les da independencia también para ellos volver a firmar. Bien, entonces aquí firman, qué bueno. Tenemos también lo que son diferentes para pacientes, digamos, que están en la escuela, colegio o que trabajan, lo que son los diferentes tipos de teclados. Aquí la letra es mucho más grande, si ves el contraste también se identifica muchísimo mejor. Que en algún caso también, por tema de la edad, podría ser muy útil tener este tipo de herramientas también. Claro, también para los adultos mayores, ¿verdad? Que ahora y muchos utilizan lo que son las computadoras, entonces para que ellos puedan sentirse también como más realizados en sus actividades, que no sea una limitante con los teclados que a veces son chiquititos, no hay contraste, las letras son pequeñitas. Esto nos permite que la letra sea más grande y haya un alto contraste con el amarillo. Qué interesante. Doctor, ¿y qué más tenemos? Porque veo que hay mucho juguetito. Hay mucho juguetito, sí. Son mis juguetes, son mis juguetes. Y gracias por compartirlos, de verdad. Es como cuando uno llega a la casa de un chiquito, ¿verdad? Y se comparten los juguetes para poder jugar entre todos. Esos son mis juguetes, sí. Esto es un telescopio. El telescopio lo utilizamos para ese tipo de telescopio en especial para visión lejana. Pacientes que quieran enfocar algo, si quieren. Pues, aquí, como entonces, yo acá veo, entonces, bueno, allá estoy viendo, estoy leyendo, entonces yo hago un rastreo y puedo observar completamente lo que está, si mi campo visual me lo permite, ¿verdad? Más que todo lo utilizamos cuando la visión central está intacta y más que todo cuando es la periferia la que se empieza a afectar. La persona andaría esto en su bolso. En su bolso, puedes ponértelo. ¿Cómo se llama? Su maletita, en sus cosas. Exacto. Mira, ahí veo al compañero, muy sonriente, de camarógrafo. Muy bien, todos concentrados, ya los vi. Ahí el jefe de piso, Kendall, saludos. No, se ve mucho, más bien abarca mucho. Abarca mucho, entonces lo usamos. En este caso, cuando la persona no tenga capacidad de visión lejos, le va a ayudar con mucho más razón. Exacto, ¿verdad? Para poder a veces el bus, cuando viene el bus, entonces lo vemos. Para poder leer cuál es el bus, exactamente. O que van a un lugar y quieren pedir algo, entonces inmediatamente ven el menú, entonces pueden ver el menú en las pantallas, digamos, que están en restaurantes. Doctora, y también ese es un tema como de aceptación, ¿será? De la nueva realidad. Totalmente, es un proceso de duelo. O sea, es un proceso que, de hecho, trabajamos con un especialista que es un psicólogo especialista en pacientes con visión baja, porque es una pérdida que estás teniendo de tu independencia muchas veces. Entonces, de hecho, para poder rehabilitar al paciente ocupamos que tenga esa aceptación para tener eso. Porque también tenemos por acá, esto es el bastón verde. El bastón verde es un símbolo de pacientes con visión baja. Entonces, también yo siempre le digo a mis pacientes, cuando ya lo utilizan, que es importante que utilicemos el bastón correspondiente. Si utilizamos un bastón rojo con blanco es para sordo-ceguera, el que es blanco es para ceguera y el bastón verde es para pacientes con visión baja, que tienen visión. Eso es muy importante porque la sociedad no lo conoce mucho, que es la visión baja. No hay ceguera, es muy diferente porque el paciente puede tener un campo visual de 10 grados, pero tener una visión muy funcional. Qué interesante esto. Doctora, ¿y este otro qué es? Esa es una lupa electrónica, esa es de mis favoritas, para que el paciente pueda leer. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, vamos a ver un texto por acá chiquitita. Bueno, esta letrita. Yo lo pongo aquí.
Ajá. Y usted nos hace Entonces, ¿en cuál mostramos? Nada más me indican para poder... Esta de acá. aquí. Ajá. Ok, entonces, esto va por magnificaciones. Entonces, bueno, tenemos la letrita así, sin nada, y yo pongo la lupa electrónica y yo puedo empezar a magnificar según lo que el paciente necesita. Hace zoom. Hace el zoom. Entonces, ahí es la cantidad de potencia que yo puedo llegar. O sea, yo puedo hacer esto 25 veces más de lo que es la tipografía, digamos, real que está aquí. Esto se utiliza muchísimo, de hecho, en pacientes cuando tienen degeneración macular relacionada a la edad, ¿verdad? En los adultos que les suele dar esta patología. Doctora, qué importante, de verdad, Yo todas puedo las cambiar herramientas disponibles. el contraste. Wow. Depende de si el paciente necesita otro tipo de contraste, Ajá. dependiendo de la ¿De qué sensibilidad. depende, doctora? De la patología ocular, la sensibilidad que tenga el paciente al deslumbramiento. Cada uno tiene que ubicar su propio color. Y es que no es lo... Pues yo siempre le digo a mis pacientes, vos puedes tener degeneración y yo puedo tener degeneración, pero el abordaje es completamente distinto. Puede que a vos te sirva el filtro de 450 y a mí me sirva el filtro de 500. O sea, es muy diferente. Y esto hace que la persona tenga que también adaptarse a una sociedad que le comprenda y que de hecho veía este pin aquí, Ajá. porque de alguna forma le da no solo la aceptación, sino que la otra persona sepa que en la condición que está requiere un poco más de tolerancia. Tolerancia es lo que nos falta mucho como población. O sea, realmente mis pacientes me llegan y me cuentan muchas historias que yo digo, falta mucho, de verdad que la gente conozca sobre lo que es visión baja, por eso me gusta que vayan con su distintivo y hasta que la misma gente le pregunte, ¿qué es visión baja? Doctora, se ve que a usted le apasiona la rehabilitación de visión baja, Sí. así que regálenos su número y contacto para que también aquel que esté pasando por algo similar pueda recibir su atención. Claro que sí, bueno, yo me ubico en San Rafael de Heredia, Óptica Lunet, y el número de WhatsApp es 6427-3232. ¿Y en redes sociales? Óptica Lunet CR y doctora María Murillo. Un gusto tenerte acá en Llegó Un la Hora. placer, muchas Muchas gracias.